Aleluya. ¿Cuánto le regalan fuertes aplausos al Señor? Amén. Sinceramente, cuando le cantamos de corazón, podemos sentir su presencia. Y creo que Él está aquí en este lugar. Y si Él está aquí, nosotros, ¿verdad? Vamos a llevarnos un milagro en esta hermosa noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. La Biblia, ¿verdad? Dice que en un momento sus discípulos estaban tristes y angustiados. Y Jesús se acerca y les dice: amados míos, en el mundo tendréis aflicción. Pero les dijo Él: pero tenéis que confiar, porque yo he vencido al mundo. Él venció al mundo por nosotros. Y hoy aquí estamos para darle gloria y alabanza al que nos amó. Amén. Y créanme que hoy, hermanos, ha sido uno de esos días bien difíciles, donde me levanté y como ahorita, ¿verdad? Me toca hacer el papel de mamá también. Porque, bueno, como saben, nuestra hermana Dubi, pues ella ya tiene, ¿verdad? A su bebé con él. Entonces es digno de ser alabado el Señor también, porque a pesar de las malas noticias, ¿verdad? Del Señor siempre por otros lados, ¿verdad? Lloramos con los que lloran, como en este momento. Sabemos, ¿verdad? Que nuestra hermana Zenaida perdió, ¿verdad? A su hermano, pero creemos que él ya está en los brazos del Señor, descansando, ¿verdad? Con nuestro Señor. Pero hay esos días, hermanos, donde nosotros, bueno, nos preocupamos y si me escuchan un poquito ronco es porque, créanme que tener dos varones no es fácil, hermano. Y levántate, Isaac, levántate, Dylan, y hacer la ropa. Mira, hermano, yo he comprendido el trabajo duro que hace mi esposa estos días, y no es fácil. Ahora, ¿verdad? Digo yo, sinceramente ella necesita, ¿verdad? Un poco de ayuda en el hogar. Porque nosotros como hombres solo llegamos y ya tiramos los zapatos, nos bañamos y al mueble. ¿Ah? Nosotros, pero ellas no, hermano. Ellas se esfuerzan. Y creo que hay que darle fuertes aplausos al Señor, ¿verdad? Por esas mujeres esforzadas y valientes. Y hoy ha sido un día bien difícil, porque los niños, el trabajo. Y cuando llegué yo al trabajo, hermanos, no sé, sentía una atmósfera bien pesada, que el jefe, que el secretario, que el pintor, y todos al mismo tiempo. Y yo, hermano, yo quería decirle al Señor: ¿me puedes hacer en dos, por favor, para atender a uno y poder atender al otro? Pero creo que el Señor, a través de esas cositas, Él nos prueba la paciencia. Y más que hoy, ¿verdad? Padre, hoy me toca, Señor, predicar tu palabra. Y yo iba con gozo, me levanté con gozo, pensando en que hoy no iba a tener ninguna dificultad, hermanos. Yo estaba pensando que hoy más bien el Señor me iba a dar total paz. Si supieran, hermanos, si supieran más bien llego los niños a la casa y la incomodidad, qué atmósfera, hasta que decidí rendirme. Y le dices: Señor, entrego mis cargas porque yo no puedo. Y Él en ese momento, ¿verdad? Puso en mi corazón la paz que yo estaba necesitando, como Él en esta noche depositará en su corazón la paz que usted anda buscando. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Lucas 4, versículo 18 al 19. Lucas 4, versículo 18 al 19. Hoy vamos a estar leyendo, hermanos, mucha palabra. Amén. Y creo que la palabra es muy importante, ¿verdad? En nuestras vidas, porque nos ayuda a crecer, poder ver en la vida, ¿verdad? De muchas personas que pasaron dificultades difíciles, aún más de las que nosotros vivimos. A través de esas enseñanzas que están en la palabra podemos aprender de que si Dios estuvo con ellos, también, ¿verdad?, estará en nuestra dificultad. Amén. Estamos, ¿verdad?, hablando estos temas acerca de la sanidad divina. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Puede tomar asiento. Padre, glorifica, Señor, a tu Hijo, mi Dios, en esta hermosa noche. Que tu palabra, Señor amado Dios, sea, Señor, luz, esperanza, Señor, en medio, Señor, de la dificultad, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Dios, y guíanos a través de la palabra a toda verdad y a toda justicia, Señor. Ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón. Hoy nos alineamos, Señor Padre, a tu presencia, y que tu presencia traiga, Señor Padre, refrigerio a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así también bendecimos a los que están, ¿verdad?, escuchando esta transmisión a través de las redes sociales. Esperamos que el Señor se glorifique a través de esta palabra en sus vidas, y que esta palabra toque, ¿verdad?, también sus corazones, porque el Espíritu Santo lo llena todo, lo llena la tierra, y Él puede llegar en este momento también donde tú estás. El Hijo de Dios, dice la palabra del Señor, que vino a hacer muchas cosas a esta vida. El Hijo de Dios desciende desde los cielos, amados hermanos, y al descender desde los cielos a esta tierra, Él trae el reino de los cielos a esta tierra. Él desciende de los cielos, pero al descender Él viene y manifiesta el reino de los cielos a esta tierra. Y el reino de los cielos, hermanos, es un lugar donde mora la paz, la justicia y la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, crecía en sabiduría. Él, la palabra del Señor dice que cuando Él estaba aún pequeño, dice que Él se ocupaba de los negocios de su Padre. Él mantenía, ¿verdad?, su mente ocupada en el camino en el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Él no se desvió en ningún momento, porque su propósito, Él lo conocía, ¿verdad?, desde su nacimiento. Él sabía que iba a venir a este mundo a sanar, a libertar, a darnos vida, a darnos luz a través de lo que hoy se vive en este mundo entero. Jesús crecía en sabiduría, en ciencia, y también Él se preparaba para el camino, se preparaba para la solución que traía a este mundo. Y yo sé, hermanos, amados hermanos, que los que estamos aquí no solo estamos escuchando una palabra, también estamos aprendiendo para que nosotros también nos direccionemos a través de este camino duro y difícil en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Hay mucha dificultad en el mundo allá afuera. Hay mucha adversidad en esta afuera. Hoy la iglesia sería el lugar donde más bien estuviera llena, donde no cabría ni un alma. Pero podemos ver, ¿verdad?, de que el enemigo con su astucia ha engañado, ¿verdad?, el corazón a través del afán, y hoy muchos se han apartado de la fe. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y en ese momento dice la palabra del Señor que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de una paloma, y era de 30 años cuando inicia su propósito en esta tierra. Algunos comenzaron su propósito a los 80 años, como Moisés o como Abraham. Hermanos, si usted se preocupa que ya tiene, ¿verdad?, sus 30, sus 40, no se preocupe todavía. Si usted tiene 20, 17, no se preocupe todavía. El Hijo de Dios lo comenzó a los 30, Moisés a los 80. Póngase a pensar, Moisés comenzó su propósito a los 80. Todavía hay esperanza. Solo es que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios y no nos saltemos del camino correcto, sino que persistamos siempre, ¿verdad?, en la oración, en la palabra, en el ayuno y en la búsqueda. Y, ¿verdad?, y el Señor mismo confirmará lo que nosotros buscamos en el secreto. Ahora, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Y pasados aquellos días, dice la palabra del Señor, que tuvo hambre. Y así Jesús comenzaba su ministerio. Se entregaba por amor, se entregaba, ¿verdad?, por amor a ti, se entregaba, ¿verdad?, por amor a mí,
se entregaba por amor a este mundo. ¿Sabe qué es lo que me llena más de mi amado Jesús? Que a pesar, verdad, de que nosotros le fallamos, Él sigue extendiendo su mano de misericordia. Y Él quiere sanarnos. Y Él quiere libertarnos. ¿Saben algo? Este hombre, con su dolor, cambió la historia del mundo en la cruz que Él llevó. Hoy el mundo quiere cambiar al mundo con las riquezas, pero vemos que ¿verdad? Las personas que tienen grandes posesiones en esta tierra no pueden ni cambiarse ellos mismos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, con su dolor cambió al mundo. Jesús, siendo Dios, dice la palabra del Señor, siendo Dios, escoge un cuerpo humano, y ese cuerpo de Jesús trae una naturaleza que podía, hermanos, acceder al pecado, porque dice la Biblia que Jesús también fue tentado en todo. O sea que Jesús también, Él, siendo Dios y siendo 100% hombre, podía fallar. Por eso fue llevado al desierto para ser tentado. Pero dice la palabra del Señor que Él se mantuvo firme hasta el último momento. En aquella cruz del Calvario Él se mantuvo firme hasta el último momento. Y se mantuvo firme por ti, se mantuvo firme por ti, se mantuvo firme por ti. Porque Él sabía que si fallaba, tu dolor no iba a tener esperanza. Él sabía que si fallaba, tu enfermedad no iba a tener solución. Él sabía que si fallaba, tu problema no iba a tener solución. Pero Él se mantuvo firme en la cruz del Calvario. Y cuando se mantuvo firme en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, hay solución para tu problema, hay esperanza para tu problema, hay luz para tu problema. Todavía hay solución si lo puedes creer. En Lucas 4, versículo 14 dice la palabra del Señor que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús vuelve en el poder a Galilea. Jesús sabía que para manifestar el reino necesitaría ser pasado por el desierto y ser tentado en todo. El desierto muchas veces representan muchos obstáculos en nuestras vidas. Puede ser, verdad, la voz de un jefe. Puede ser, verdad, alguna persona que te está, verdad, ofendiendo. Puede ser algún problema físico, verdad, o espiritual. Puede ser cualquier cosa en este mundo. El desierto puede representar muchas cosas en esta vida. El desierto, ¿sabe qué es lo que hace el desierto, queridos hermanos? Cuando Jesús fue llevado al desierto, no solo fue llevado porque el Padre dijo: llévenlo al desierto. No, porque el Padre quería probar lo que había en Jesús. Y pudimos ver que Jesús pudo vencer aún su desierto. Él pudo vencer al desierto porque dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él pudo vencer su desierto. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos la promesa del Padre, el Espíritu viene sobre nosotros. También tú puedes vencer tu desierto. Solo no dejas que el enemigo, verdad, robe tu paz. Solo no dejes que el enemigo robe, verdad, tus pensamientos, porque el enemigo es astuto. Porque recuerden que Jesús tuvo un Pedro que le dijo: maestro, que no te suceda esto. Y en ese momento el maestro le dijo: Pedro, tú sabes cuál es mi propósito. Aléjate de mí. El enemigo siempre va a tratar de desviarnos del propósito. Tu desierto es muy importante, hermano, porque tu desierto demuestra lo que hay en tu corazón. Tu desierto revela también la fe que tú tienes al creer. Porque Jesús creyó en todo momento. Y el desierto para Jesús, verdad, reveló la verdadera fe que él tenía por dentro. Nuestra fe tiene que ser probada. Cuando prueban tu fe, no la escondas. Levántate
párate sobre la palabra. Párate sobre la palabra. Y di, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Dele fuertes aplausos al Todopoderoso. La prueba en el desierto que pasó Jesús solo era para manifestar algo poderoso, hermanos. Solo era para manifestar el reino de Dios en esta tierra. Por eso te digo que tu desierto tiene propósito. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, la palabra del Señor dice que después del desierto comenzaron a suceder cosas maravillosas. Jesús empezó a hacer cosas sobrenaturales. Hermano, tu desierto tiene propósito. Tu desierto tiene propósito. Pero hay 3 cosas que puedes hacer en el desierto o en medio de tu proceso. Recuerda algo y recuerda las palabras de Jesús que dijo en medio de tu desierto. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y las palabras de Jesús, Él no es mentiroso, Él no miente. Él dijo que estaría contigo todos los días. Pero hay 3 cosas que puedes hacer en el desierto o en medio de tu proceso. Pero ¿qué decides tú hacer en medio de tu desierto? Número 1, lo miras y te devuelves y dices: no voy a poder. Como en muchas ocasiones me ha tocado. Miro mi desierto y digo: no voy a poder. Como muchas veces nos ha tocado. Miro mi desierto y digo: no voy a poder, pero Él dijo que estaría contigo. Número 2, te quedas y te acobardas y ves cómo otros cruzan el desierto y tú te quedas llorando. Pero Él dijo: yo estaré contigo. Tú puedes hacerlo también. O número 3, o lo cruzas en el nombre de Jesús y te levantas en el nombre de Jesús, y aún en medio de lágrimas, en medio de dolor, en medio de toda dificultad, dice: yo también lo cruzaré. Yo también llegaré a mi carrera. Yo también coronaré mi corona. Yo también tendré mi corona. El desierto trae promoción. Jesús, después de la prueba, vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo unge para muchas necesidades, según verdad, lo que las personas que lo rodeaban tenían. O sea que el desierto de Jesús tenía un propósito. O sea que tu desierto también tiene un propósito. Amén. Porque dice la palabra del Señor que dice que entre todas ellas el Espíritu Santo lo unge para libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertad a los oprimidos. Y dice: y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces Jesús dice: todo esto está escrito. Ahora dice el Señor: pongamos por obra la palabra. La palabra ya está escrita, hermanos. Y todo aquel que tiene fe a lo que dice la palabra, también las cosas pueden suceder. Amén. Pero sin desierto no hay promoción. Porque muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, manifestar el reino, pero sin pasar el desierto. Y no es así. Primero es necesario el desierto. ¿Por qué? Porque no vayamos a ser como Saulo, ¿verdad? Como no vayamos a ser también como un Saúl, que él fue llamado como rey, pero no tuvo un desierto. ¿Y qué pasó con Saúl? Amén. Todos conocen la historia. Entonces deja que el Señor te pase por el desierto y deja que el desierto saque lo que hay en tu corazón. Amén. Marcos 16, versículo 17. Si me lo pueden poner, hermanos, aquí en la pantalla. Si no, pues no se preocupen. Vamos a libro de Marcos 16, versículo 17. Recuerda que tu desierto tiene un propósito. Y dice, Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo dice? Estas señales seguirán
¿Solo a los que tienen 20 años en el evangelio? ¿Solo a los que están, verdad, pastoreando, o los que están mentoreando, o líderes? No, dice, estas señales seguirán a los que creen. Y dice la palabra del Señor: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y yo recuerdo, amados hermanos, ya lo había dicho antes, cuando yo me tomé de una palabra yo le pedía al Señor acerca de la sanidad de mi hijo Isaac, y para la gloria del Señor, hasta el día de hoy, él ya no usa lentes. Sea el Señor glorificado. Pero ¿saben qué fue lo que me llevó a mí a tener ese mover de fe? Creer a lo que dice la palabra del Señor. Creer a lo que dice estas escrituras, porque dice el que cree. Y creer es tener fe, hermanos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, tú sabes por qué muchas veces tu fe mengua, o por qué tu fe a veces es débil, o por qué muchas veces nos encontramos con una fe, ¿verdad? Que a veces decimos, pucha, ¿será que soy salvo? ¿O será que tengo que volver a bautizarme? Y a veces nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos dejamos guiar por el afán. Y la fe se apaga cuando dejamos que el afán entre a nuestro corazón, y dejamos, ¿verdad?, y nos dejamos de ocupar de la palabra, de la oración y de lo que el Señor, ¿verdad?, nos mandó. Y se apaga nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír, pero también la necesidad la activa en ti. La necesidad hizo que yo me moviera por fe para orar por mi hijo. Y no solo fue una vez que oré, fueron muchas veces. Padre, pero si tu palabra lo dice. Padre, pero si tu palabra lo dice, tu palabra no miente. Me aferraba a la promesa. Me aferraba a la promesa. Tu palabra dice, Señor, que pondría mis manos sobre los enfermos. Tu palabra dice, Señor Padre, que en tu nombre los oprimidos serían libres. Tu palabra lo demuestra. ¿Y sabe qué? De tanto tiempo que yo consumía esa palabra, y cada mañana yo le decía, hijo, vas a ser salvo. Porque dice la palabra del Señor en Proverbios 18, dice que con la boca nosotros, el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, y que nosotros tenemos, ¿verdad?, el poder de soltar vida en nuestro hogar. Por eso debemos de tener cuidado, hermano, cuáles son las palabras que nosotros pronunciamos en nuestro hogar. Cuáles son las palabras que nosotros pronunciamos a nuestros hijos. Cuando usted mire a su hijo, dígale, ahí viene el siervo del Señor, ahí viene el profeta del Señor, ahí viene el ungido del Señor. Y cuando usted empieza a provocar esa atmósfera, hermano, algo poderoso va a suceder en la vida de su hijo. Recuerdo que un día menos esperado, yo no me lo esperaba, hermano. Yo no salí de ayuno, yo no salí de oración, hermano. En más, ese día yo creo que yo tuve un día pesado, porque ni me acuerdo la verdad que fue lo que sucedió. Y solo le dije, hijo, ¿tú tienes fe que Jesús te sana? Y dijo, sí, papi. Se quita los lentes y yo puse mi mano, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Y desde ese día él ya no volvió a usar sus lentes. ¿Qué me movió, hermanos, a tener fe? La palabra que está escrita. La palabra que está escrita. Vamos a ir al libro de Mateo 14. Amén. La gloria sea para el Señor. Mateo 14, versículo 34, dice la palabra del Señor. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y dice, y terminaba la travesía, y vinieron a tierra de Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar,
y enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Hermanos, todos los que tocaron el borde del maestro quedaron sanos. Y sabe algo, hermanos, yo muchas veces me preguntaba y yo le decía: Señor, Padre, pero ¿quién puede ser sano hoy en día? Si el que está, Señor, en pecado, Señor Padre, tu misericordia es grande, porque dice tu palabra que todos eran sanos, incluyendo, hermano, hasta los que no conocían al Señor. Porque en ese momento cuando Jesús vino, hermanos, ese momento casi nadie conocía al Señor. El Señor comenzaba su ministerio, casi nadie lo conocía, pero al oír de que había un hombre que hacía milagros verdad, en su nombre, y hacía milagros, verdad, de parte de Dios, la gente corría, y eso movía, verdad, la fe de las personas que se acercaban al maestro. Hermanos, hoy puede ser el día de tu milagro. Acércate al maestro, porque él quiere hacer el milagro en tu vida. Porque la Biblia dice que se acercaban todos se acercaban, incluyendo, verdad, aún a los que estaban, verdad, los que tenían lepra, los que tenían enfermedades críticas, todos se acercaban al maestro, porque el maestro es un Dios de misericordia, y Dios quiere restaurarte, y Dios quiere sanarte y darte vida, y vida en abundancia. Mateo 15, versículo 21, podemos ver la fe de la mujer cananea, que dice la palabra del Señor: y ella dijo: sí, Señor. Pero aún dice la palabra del Señor que ella le dijo: Señor. El Señor le dijo: mujer, no es necesario, es necesario que los hijos de casa coman el pan primero. Pero ella le dijo: Señor, pero aún hasta los perrillos comen de la mesa que cae, ¿verdad? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y saben algo, amados hermanos, la fe prueba, ¿verdad?, mucho de aquellas personas, como también aquel hombre que dijo: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, solo di la palabra. Y Jesús dice que la palabra del Señor dice que por la fe de ellos, con solo tener esa fe, sucedían los milagros. Amados hermanos, la fe viene por el oír la palabra del Señor. En Mateo 15, 29 dice la palabra también que Jesús vuelve y sana a muchos. Y dice: y pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Cuando yo me encuentro con la palabra de Jesús, que los que estaban alrededor de las ciudades donde él vivía tenían una fe genuina. Pero ¿saben algo? Que cuando Jesús llega a su propia casa, la incredulidad de ellos hizo que Jesús no hiciera muchos milagros. La incredulidad mata la fe. Mateo 13, 53 dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tienes esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estas personas comenzaron, hermanos, ¿verdad?, a menospreciar aquel varón que Dios levantaría, su hijo. Estas personas comenzaron a menospreciar a esta persona. Y dice la palabra del Señor: ¿no este es el hijo del carpintero? Y se escandalizaban. En el 57 dice: y se escandalizaban de él. Oiga bien, amados hermanos,
en otros lugares corrían, ¿verdad?, a Jesús, pero en su propia tierra se escandalizaban de Él. Se escandalizaban de Él. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su fe en otras cosas y no creían, ¿verdad?, a Jesús. Jesús quiere que nuestra fe sea genuina y que aprendamos a creer en Él. Que aprendamos a creer, ¿verdad?, también a los que el Señor pone en esta casa. Que aprendamos a creer al ministerio de alabanza. Que aprendamos a creer a cada uno de los ministerios. Que no seamos, ¿verdad?, como esa generación que se escandalizaban, ¿verdad?, de los de casa. Sino que, hermanos, que aprendamos, ¿verdad?, a amar así como de otros lugares amaban a Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora, ¿cómo activo mi fe para recibir sanidad? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Proverbios 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate, dice la palabra del Señor, del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y aquí nos podemos ver y podemos encontrar a un paralítico de Betesda. En Juan 5, versículo 14, dice la palabra del Señor que Jesús se encuentra con un paralítico. Pero en el versículo 14 le dijo al Señor, después que él recibe su sanidad, después le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y Jesús le dijo: teme a Jehová, teme y apártate del mal para que no te venga otra cosa peor. Jesús ya lo había sanado, pero Jesús le advierte y le dice: apártate del mal para que no te venga otra cosa peor. Y aquí puedo ver el temor de Jehová. Proverbios 8, versículos 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 10, 27 dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora, ¿qué es aborrecer el mal? Y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 6, versículo 16, si usted lo puede buscar, Proverbios 6, versículo 16, ¿qué es aborrecer el mal? Dice la palabra del Señor, Proverbios 6, versículo 16. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Me esperan porque yo todavía no lo tengo. Dice la palabra del Señor, Proverbios 6, versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen hacia la palabra del Señor. Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, hermanos, nos dejamos guiar, ¿verdad?, por el camino correcto,
por el camino que Jesús, ¿verdad?, quiere que nosotros andemos, como le dijo al paralítico de Betesda, que le dijo, ok, has sido sano, has sido salvo, vete y no peques más. En Segunda de Reyes también podemos encontrar que Ezequías, el Señor dice que le mandó y le dijo, ordena tu casa. Y en ese momento el Señor manda al profeta Isaías y le dice, ve a Ezequías y dile que ordene su casa. Pero en ese momento viene Ezequías y se arrodilla y empieza, ¿verdad?, a clamarle al Señor por misericordia. Pero el Señor le da y le aumenta 15 años más. Por eso, amados hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, es para traer a memoria, ¿verdad?, cuál es el camino que nosotros debemos de caminar siempre. Por eso en esta noche, ¿verdad?, por eso esta palabra que el Señor, ¿verdad?, puso aquí en mi corazón, poderla desarrollar, es para que no olvidemos por cuál es el camino que nosotros debemos de andar. Si nosotros, ¿verdad?, queremos la sanidad, queremos el milagro, queremos, ¿verdad?, la bendición que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y por eso el Señor nos acuerda en esta noche cuál es el camino que debemos de andar. ¿Cuántos le dan fuertes aplausos al Señor? Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cuántos desean tener largura de días? Amén. Pero para tener largura de días hay que caminar como está escrito en la palabra. Amén. Ahora, todos queremos tener largura de días, pero ¿saben algo? No queremos meditar en la palabra. Amén. La palabra trae sanidad. El Señor puede sanar cualquier dolencia y cualquier enfermedad. Jesús sanó a muchas personas, y muchos de ellos, los que Jesús sanó, fueron los que le crucificaron. Por eso vemos, hermanos, que Jesús puede hacer el milagro en tu cuerpo. Jesús puede hacer cualquier milagro que tú estés necesitando, pero muchas veces lo que Jesús quiere hacer es hacer un milagro en tu corazón. Porque si Jesús hace algo para ti, será temporal. Pero si Jesús hace algo en ti, permanecerá para siempre. Si Jesús hace algo para ti, hace algo, una enfermedad, sana una enfermedad, restaura tu matrimonio, restaura tu vida financiera, va a ser temporal porque no somos eternos en esta vida. Pero si Jesús hace algo en tu corazón, eso, querido amigo, permanecerá para siempre. Por eso tu dolor tiene sentido. Por eso el sufrimiento que estás viviendo tiene sentido. Porque lo que está haciendo Jesús no es algo para ti en este momento que tú estás pasando el valle de las lágrimas. Porque lo que Jesús está haciendo en ti, lo que quiere hacer Jesús es algo en ti, dentro de tu corazón. Por eso muchas veces las enfermedades, los problemas o las situaciones adversas tocan nuestras vidas, pero para que Él se glorifique y hacer algo mejor en nosotros. Recuerda que si queremos ser promocionados, es necesario el desierto. El desierto trae promoción siempre y cuando tú te mantienes íntegro delante de su presencia. Fuertes aplausos al Señor. Mateo 15:30. Ya me estoy pasando, hermanos. Aleluya. Mateo 15:30 dice la palabra del Señor: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, y la multitud se maravillaba. Y la compasión de Jesús era grande sobre los enfermos. Que Jesús, de igual manera, Él quiere hacer el milagro hoy en tu vida. Por eso, atravesar el dolor de una enfermedad, la pérdida
¿verdad?, del matrimonio, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, cualquier cosa, ¿verdad?, que estés enfrentando, no es fácil. Jesús dijo que no sería fácil, pero Él dijo que yo estaré contigo todos los días. Una enfermedad terminal puede contaminar tu cuerpo, pero la enfermedad, amado hermano, más peligrosa no es la que afecta a tu cuerpo, sino la que afecta nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que del corazón es que salen los malos pensamientos. Y estas cosas, dice la palabra del Señor, son las que contaminan al hombre. Y a esto es que debemos, amados hermanos, debemos de poner más cuidado. Porque si nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón está sano, el Señor, ¿verdad?, también restituirá. Él restituirá. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a decir esa palabra? Va a restituir todas las cosas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ya casi estoy terminando, amados hermanos, en esta hermosa noche. La palabra de Dios es intangible, por eso a veces nos toca nuestro corazón y nos hace ver de una manera, ¿verdad?, que no, muchas veces no nos conocíamos. Por eso Jesús, Pedro, Pablo y todos sus discípulos fueron probados por la palabra del Señor. Y todos ellos pasaron por el fuego, por la prueba, porque lo que Dios quería hacer, ¿verdad?, de la vida de ellos eran cosas grandes, como lo que Dios va a hacer en tu vida son cosas grandes. Si tú te alineas en esta noche y dices: acepto la palabra, Señor, porque la necesito, Padre, ver lo que hay en mi corazón. En una noche yo meditaba en esto y quiero dar testimonio de lo que el Señor hizo conmigo en una noche. Porque yo salí, hermanos, siempre he salido a visitar, siempre he salido a orar por las personas. Y de repente yo un día y dije pero yo estoy bien, yo estoy bien delante del Señor. Yo cuando voy a orar por las personas lloran, el Señor hace algo, se mueve. Y yo pensaba que yo estaba bien. Pero en una noche, hermanos, vine yo y le dije yo al Señor: Señor, muéstrame lo que hay en mi vida, en mi corazón. Y en una noche, amados hermanos, saliendo de la oración me voy a orar. Y cuando comienzo a orar, me sueño con vestiduras blancas. Pero ¿saben algo, hermanos? En esta parte de aquí de mi corazón había una mancha. Yo pensé que yo estaba bien delante del Señor. Y me soñé en esa hermosa noche. Y yo le digo: Señor, veo todo, Padre, me veo con vestiduras, pero Señor, ¿pero qué es esto? Y el Señor me dijo que necesitaba, que yo tenía que formar mi corazón. Porque a veces pensamos que estamos bien delante de las personas. A veces pensamos que estamos, ¿verdad?, bien porque cantamos, tocamos, ¿verdad?, o porque hacemos algo. A veces pensamos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, y nos engañamos nosotros mismos. Y cuando yo me viré con esta vestidura que tenía una mancha en mi corazón, me rendí, le dije: Señor, perdóname. Pasé a rendirme delante de la presencia del Señor, porque había mucho que yo había guardado tras los problemas, las situaciones que hemos pasado, ¿verdad?, en todos estos años. No ha sido fácil, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, todo lo que hemos vivido con tantas personas que se han ido, y le hemos dicho al Señor: Señor, ¿por qué permites estas cosas? Y muchas veces dejamos que la amargura, la ira entre a nuestro corazón y daña, ¿verdad? Y en ese momento nos encontramos con situaciones difíciles en nuestras vidas. Yo le decía: Señor, por favor, ayúdame. Y de repente el Señor
me lleva a un pasaje de la Biblia y está en Zacarías. Y cuando yo leo el libro de Zacarías me encuentro con Zacarías y el sacerdote Josué. Y viene el Zacarías y el sacerdote Josué fueron llevados a la presencia del Señor. Y en ese momento estaba Satanás también con el sacerdote Josué, porque lo estaba acusando de día y de noche. Porque eso es lo que hace Satanás. Te acusa. Te dice que no vas a tener salvación. Te dice que el pecado que cometiste ya no tiene perdón, pero sí tiene perdón, porque la sangre de Cristo lava, purifica, limpia de todo pecado. Y cuando en ese momento estoy leyendo la Biblia, la palabra del Señor viene, Jesús le dice, oigan, y le dijo, Jehová le dijo a Satanás que Jehová te reprenda. Oiga bien, el mismo Dios le dijo, como que le quería decir, yo mismo te reprendo en mi nombre. Así le dijo, léanlo, está en Zacarías 3. Y en ese momento, hermanos, le dice al Señor, le dice a Satanás, te reprendo, este es un escogido mío, yo lo saqué del fuego. El Señor te sacó del mundo. El Señor te sacó del mundo. El Señor te sacó del mundo. Él te perdonó. Él te lavó con la sangre preciosa que derramó hace más de 2000 años en el madero. Te sacó, te perdonó, y Él quiere vestirte de vestiduras limpias y sacerdotales. Y cuando yo leía, hermanos, que el Señor dijo, traigan vestiduras sacerdotales a Josué. Y yo me quebrantaba en mi corazón, y esa noche le digo, Señor, yo también trae esas vestiduras de paz. Y saben algo, hermano, muchas veces lo que no nos permite recibir las vestiduras es nuestro orgullo, porque a veces pensamos, hermanos, pensamos de que estamos bien, y a veces, verdad, por no pasar al frente y reconciliarnos con el Señor, pensamos, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decirlo? ¿Qué van a decir los demás? Cuando es más importante, hermanos, que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea genuina, que alguien diga algo. Es más importante, te llena de paz, te llena de felicidad. A veces no podemos dormir porque nos preocupamos, porque si el Señor viene, nuestras vestiduras no están listas. Pero cuando tú le entregas al Señor tu corazón, Él puede hacer el milagro. Y hoy puedes irte de aquí con tu nombre escrito en el libro de la vida. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y cuando meditaba en la palabra del Señor, voy a pedir al hermano Luis que pase el ministerio, verdad, de alabanza. Cuando meditaba en la palabra del Señor, dije yo, Señor, tú sanaste a muchas personas, Padre. Tú sanaste, Señor Padre, a miles de personas, Padre, pero yo no quiero ser de aquel montón que fueron sanos y que después gritaban, crucifícale. Yo quiero ser de aquellos que también le sanaste el corazón. Y hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar, porque Él ha sido enviado a sanar tu corazón. Él ha sido enviado a restaurar tu vida. Él ha sido enviado a hacer el milagro en tu sanidad, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Porque a veces el enemigo es astuto para sembrar sus mentiras en nuestra mente. Así que mientras adoramos, voy a pedir que se pongan sobre sus pies.
Y vamos a entrar en este momento, ¿verdad? En adoración, dejando que el Espíritu Santo que está en este lugar, que ha hablado a nuestro corazón, sea Él, ¿verdad? El que con la palabra que fue predicada, sea Él confirmando esta palabra, haciendo, ¿verdad?, el milagro, siempre y cuando tú, querido amigo, hermano que estás aquí, has recibido la palabra en tu corazón. Si tú decides, Señor, yo recibo la palabra y necesito de ti, necesito, ¿verdad?, de que tú hagas el milagro en mi corazón, porque no solo quiero recibir mi sanidad y quiero ser de aquellos que te griten después, crucifícale. No, yo quiero ser, Señor, de los que reciben, Señor, la palabra. Y también, Señor Padre, los que se quedan, Señor Padre, con el corazón lleno, Señor, de tu presencia. Vamos a entrar en un momento de adoración. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Espíritu de Dios, este es tu tiempo, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que Dios no rechaza oración. llena y La sana. oración es alimento. Tú eres el que sana, Señor. Sana, Señor. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de besar. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Espíritu Santo, En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Espíritu Santo, No importa, te alaba. necesitamos. Tu Espíritu Santo. alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino, quedando cadenas, sacando espino. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a cantar. Gracias, Señor. Alaba a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Alaba a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Alaba. Gracias, Señor. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de besar. Oh, alaba, Tócalos, Espíritu simplemente Santo. alaba. Llénalos de ti, porque Estás llorando, alaba. todavía hay esperanza. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza eres tú. Querido hermano, si en este momento tú, ¿verdad?, sientes, ¿verdad?, en tu corazón que Jesús haga un milagro en esta noche. Si tú sientes, ¿verdad?, de que las fuerzas te han faltado
y que necesitas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te ayude, porque hay una familia, hay un hogar, hay cargas que no las podemos sobrellevar nosotros mismos. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar porque Él quiere llenarte, Él quiere tocarte y Él quiere renovar tus fuerzas. Yo te voy a invitar que pases aquí al frente y deja que el Señor ministre tu corazón y te renueve con fuerzas nuevas. Porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta en esta vida. Y el Señor está aquí porque Él quiere hacer de ti. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, Pasen, hermanos. es hora de avanzar. Pasen adelante. Oh, alaba, simplemente Su alaba. presencia está aquí en este lugar. Si estás orando, alaba. Él está aquí. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Él ha venido a restaurar. No importa, alaba. Él ha venido a quitar la opresión que sientes en tu corazón. Dios va al frente abriendo. La opresión hoy se va. Hoy se va ese pensamiento que no te deja dormir. Hoy se va ese pensamiento que no te deja descansar. Hoy se va ese pensamiento de derrota. Hoy se va ese pensamiento de miseria. Hoy se va en el nombre de Jesús.